Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos al tercer vídeo de la sección Calendario de cría de canarios, donde veremos cuáles son los cuidados que debemos ofrecer a los canarios en el mes de marzo. Sin más, empezamos. Tras la unión del macho con la hembra en la puesta de nidos, ambos comenzarán a construir el nido, por lo que es necesario que le pongamos el material de construcción adecuado para su confección, que normalmente es pelo de cabra, sisal o yute. Tradicionalmente, siempre se ha utilizado el pelo de cabra y es el que más les suele gustar a los canarios, pero tiene un gran inconveniente y es que ensucia mucho el aviario, e incluso en algunas ocasiones algún pelillo fino se puede enredar en las patas y provocar daños tanto en los reproductores como en las crías. De ahí que también se suelen utilizar yute u otras fibras similares que nos van a ayudar a evitar estos problemas. Antes de que la pareja comience la puesta de huevos, es recomendable tener a mano el libro de registro de cría u hojas de control de cría como estas, que nos permitan tener controlado todo lo que va sucediendo en cada pareja, especialmente si criamos con más de 2 o 3 parejas a la vez. En estas hojas de control de cría podemos ver los datos identificativos del macho y la hembra, la fecha del comienzo de la incubación, es decir, cuando le retiramos los huevos de plástico y colocamos los huevos verdaderos, el día en el que podemos revisar si los huevos están fecundados o no, la fecha prevista de eclosión, el posterior anillado de los pichones, la fecha en la que es recomendable separar a los pichones de sus padres a través de la rejilla separadora y la fecha de independizaje total de sus progenitores. Y del mismo modo, también es muy interesante utilizar sistemas que nos permitan controlar mejor a cada pareja con solo echar un vistazo a la jaula. Para ello, podemos utilizar este tipo de tarjetas de identificación en las que podemos ver rápidamente los datos de la pareja y del desarrollo de la cría, e incluso los criadores solemos utilizar colores que colocamos en la jaula para identificar a simple vista en qué momento de la cría se encuentra cada pareja. Por poner un ejemplo, el color verde lo podríamos asociar a que la hembra está poniendo huevos, el color azul a que la pareja ha comenzado la incubación, el color rojo a que los pichones han nacido y el color amarillo a que están anillados. Una vez que las parejas han construido el nido, incluso durante la confección del mismo, si todo va bien, se producirán varias ocasiones a lo largo del día el apareamiento y posteriormente comenzará la puesta de huevos. Las canarias suelen poner de media unos 5 huevos, aunque en algunas ocasiones, ya sea porque la hembra es demasiado joven o adulta o por otras circunstancias, pueden llegar a hacer puestas de 3 o incluso 6 huevos. Pero como digo, lo normal son puestas de 5 huevos, que pondrá cada día a primeras horas de la mañana hasta la finalización de la puesta. Un truco para saber cuál es el último huevo de la puesta es observar el color de los huevos, ya que el último huevo suele ser más azulado. Además, es recomendable que durante la puesta vayamos sustituyendo cada día los huevos que va poniendo la canaria por huevos de plástico para que todos los canarios nazcan a la vez y no haya diferencia de tamaño entre unos hermanos y otros, ya que esto podría provocar problemas de crecimiento en los pichones más pequeños e incluso la muerte por aplastamiento. El proceso para el cambio de huevos es muy sencillo, puesto que lo único que tenemos que hacer todos los días, cuando la canaria ponga el huevo, es retirárselo con cuidado, colocarlo en un lugar seguro y protegido, ponerle un huevo falso y así sucesivamente hasta que la canaria ponga el último huevo, que será cuando le quitaremos los huevos falsos del nido y le colocaremos los huevos verdaderos. No obstante, hay algunos detalles a tener en cuenta a la hora de realizar el cambio de huevos, por lo que si no sabes cómo realizarlo correctamente, te recomiendo que le eches un vistazo al vídeo que te dejo por aquí arriba. En la mayoría de los casos, durante la incubación de los huevos, no es necesario separar al macho de la hembra, salvo que el macho por exceso de celos moleste constantemente a la hembra. En este caso, lo recomendable es separarlo con la rejilla separadora para evitar que el macho pueda romper los huevos, herir a la hembra o hacer que ésta abandone la incubación. Por el contrario, si el macho no molesta a la hembra, sino que les da de comer, e incluso a veces entra en el nido a incubar los huevos, no es necesario separarlos, ya que una vez que eclosionen los huevos, ayudará a la hembra en la cría de los pichones. Si todo va bien, los pollitos irán desarrollándose en el interior del huevo y a partir de los 5 días, desde que la canaria comenzó la incubación, podremos observar con la linterna del móvil o con un ovoscopio si el huevo está fecundado y tiene vida en su interior, si está fecundado pero se ha producido un aborto embrionario por algún motivo, o si el huevo no estaba pisado, lo que quiere decir que de ese huevo no van a hacer ningún pollito. Si el huevo fértil, podremos apreciar las venas e incluso los latidos del corazón. Si está abortado, no se apreciará movimiento, veremos burbujas en su interior y tendrá un color marrón o amarillento. Y si el huevo no estaba pisado, podremos apreciar fácilmente la clara y la yema del huevo. Una vez que la hembra ha comenzado la incubación, notaremos cómo pasará gran parte del tiempo en el nido y solo se levantará en momentos puntuales del día para comer, beber y hacer sus necesidades. De ahí que estas sean más voluminosas y grandes de lo normal. Por norma general, los huevos de los canarios eclosionan a los 13 días de incubación
y es recomendable colocar bañeras en días previos a la eclosión, es decir, el día 11 o 12, para que la hembra se bañe y posteriormente cuando regrese al nido a incubar los huevos, le transmita parte de la humedad de sus plumas al cascarón del huevo, lo que ayudará a que los pichones desde dentro puedan romper el huevo más fácilmente, evitando que en algunos casos puedan tener problemas para romper el cascarón y morir en su interior. Tras el nacimiento de las crías, es importante no molestar en exceso a la pareja, para evitar que se sientan incómodos y puedan abandonar la nidada. No obstante, también es recomendable que al menos una vez al día le echemos un vistazo para comprobar que todos los pichones están creciendo adecuadamente y que no hay ningún tipo de problema. Además, es aconsejable que durante varias veces al día le coloquemos en pasteros una buena pasta de cría con alimentos apetecibles para ellos, como el cuscús, el brócoli, la perla u otro tipo de verduras o alimentos similares, con los que conseguiremos que los padres embuchen más y con mayor frecuencia a sus pichones para conseguir que estos crezcan sanos y fuertes. Las crías de canario se anillan normalmente a partir de los 6 o 7 días de nacimiento, aunque dependerá de la especie, del número de pichones de la nidada y de cómo se van desarrollando. El calibre de la anilla dependerá de la especie de canario, aunque normalmente los canarios de color o de canto se suelen anillar con anillas de 3 milímetros, mientras que otras razas de canario, como por ejemplo los españolitos, se anillan con anillas de un calibre menor, que suele ser de 2,5 milímetros, o por el contrario, otros tipos de canarios mucho más grandes, como el rizado de París o los Yorkshire, se suelen anillar con anillas de 3,4 milímetros. Anillar un canario es bastante fácil, pero tenemos que tener mucho cuidado, puesto que a estas edades las patas de los pichones son muy débiles. Lo que tenemos que hacer es colocar al pichón de esta forma, coger la pata con cuidado entre los dedos y colocar estos 3 dedos hacia adelante y este hacia atrás. Introducimos la anilla lentamente para asegurarnos de que no se dobla ningún dedo y finalmente, una vez que hayamos sacado todos los deditos, comprobamos que la anilla se mueve perfectamente. Es recomendable que al día siguiente del anillado revisemos las patas para asegurarnos de que todos están anillados, de que la anilla no se le ha movido y ha bloqueado algún dedo, o de que se le haya caído, bien porque los hemos anillado cuando son demasiado pequeños y la anilla les queda grande, o bien porque los padres se las han quitado. Un truco para evitar que los padres puedan intentar quitarle las anillas es anillar a los pichones a últimas horas de la tarde, y además, para camuflar el color de la anilla, es recomendable colocar una pequeña tira de esparadrapo de color carne alrededor de esta, para que a los padres no les llame tanto la atención la anilla y evitemos que puedan quitárselas o incluso tirar algún pichón del nido al intentar quitársela. Aproximadamente a los 20 o 25 días desde su nacimiento, en función de su desarrollo, los pichones empezarán a sentir curiosidad por ver lo que hay fuera del nido, por lo que durante el día los más valientes saltarán del nido para inspeccionar la jaula e ir tras sus padres, y por la tarde volverán al nido para pasar la noche junto a sus hermanos. En este momento tenemos que tener mucho cuidado y observar constantemente tanto a la pareja como a sus crías, para que cuando veamos que todos los pichones salen entrando del nido con facilidad y que pasan la mayor parte del día fuera de él, colocar la rejilla separadora, dejando a los pichones a un lado y a los padres en otro, para que continúen alimentándolos a través de la rejilla. Y además, de esta forma también evitaremos que los padres puedan arrancar las plumas a los pichones, con la intención de comenzar una nueva puesta y hacer un nuevo nido. Finalmente, para que los pichones aprendan a comer por sí solos, es recomendable colocar comederos interiores y un bebedero en la parte baja de la jaula para que ellos mismos por instinto al ver las semillas intenten pelarlas y aprendan a comer por sí mismos. En este recipiente es recomendable ponerle pasta de cría y semillas apetecibles y fáciles de digerir, como por ejemplo perilla blanca, alpiste o la propia mixtura que le aportemos a los padres. Y además, si separamos a los pichones de sus padres, también podremos colocar un nuevo nido a la pareja y material para que comience la siguiente puesta, que veremos con más detalle cómo debe llevarse a cabo en el próximo vídeo de esta sección. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo el siguiente vídeo de la sección cuando esté disponible y como siempre te espero en el próximo vídeo.